¿Sí me escucha? Ok, perfecto. Perfecto, ok, gracias. Hoy 29 de julio del año 2025, iniciamos nuestra octava sesión en lo que corresponde al curso de gestión de recursos humanos basado en las normas de CEDIR, y hoy nos toca el módulo 8 vinculado a las técnicas de lo que es el perfil de puestos laborales. Ya en la sesión anterior habíamos mencionado que tanto las 7 y la 8, parte 1 y parte 2, tiene que ver con la gestión de la organización de los recursos humanos, que ya hemos visto en la sesión anterior lo que corresponde al mapeo de puestos. Hoy vamos a desarrollar ya cómo describir un puesto laboral en un determinado estructura orgánica en una respectiva entidad, sea tipo A o tipo B, de acuerdo a las normas de servir, es lo que vamos a desarrollar el día de hoy, digamos, y muy específico el tema de los perfiles de puestos laborales. Vamos a... Sí que está grabándose. Sin más que decir, vamos a empezar la clase del día de hoy. Vamos a subir el PPT correspondiente. Ya, ok, entonces ya estamos viendo en la pantalla lo que corresponde a las técnicas para elaborar un puesto laboral. Haciendo un recuento de lo que hemos aprendido en la sesión anterior, un poco para hacer, digamos, una pequeña introducción. En la sesión anterior hemos mencionado tres aspectos importantes. Uno, que la gestión de la organización de los recursos humanos es uno, o es el tercer subsistema del sistema administrativo de recursos humanos, encargado, entre otros, de organizar, digamos, los recursos humanos y cómo organizar las estructuras organizativas, sean estructurales o funcionales, vinculados a lo que nos deparen los recursos humanos y cómo caracterizar ese recurso humano. Es decir, yo necesito un recurso humano que tenga determinadas competencias y perfiles en un determinado puesto laboral. Pero nos hacemos la pregunta, ¿dónde está, en qué partes de la estructura orgánica está este puesto laboral? ¿Está en un órgano de línea, en un órgano de apoyo, en un órgano de asesoramiento, en un órgano misional? ¿Dónde se encuentra ubicado? Y segunda pregunta, ¿y qué competencias tiene ese departamento, ese servicio, esa área, esa estructura orgánica, esa unidad orgánica, ese órgano? ¿Qué competencias y funciones va a cumplir ese órgano? ¿Y qué tanto mi puesto laboral o el puesto laboral va a contribuir en el desarrollo de esas funciones de esa estructura orgánica? Entonces, por lo tanto, la organización de los recursos humanos se encarga, entre otros, de describir el puesto laboral respecto de dónde está ubicado, en qué estructura orgánica está ubicado y cómo describe ese puesto laboral en términos de su formación, de su competencia, de sus requisitos, de sus condiciones que se necesita para ese determinado puesto laboral. Pero para yo identificar el puesto laboral, yo tengo que hacer un mapeo de puestos. ¿Qué significa ese mapeo de puestos que hemos aprendido en la sesión anterior? Significa qué tanto los puestos laborales actuales, la estructura organizativa actual, la remuneración de esos puestos laborales, las condiciones laborales de esos puestos laborales, el número de puestos laborales, el número de familia de puestos, el número de posiciones laborales. También hemos aprendido la diferencia entre lo que es una posición y un puesto laboral, ¿no? Y además, que es una familia de puestos. Ello, en términos, ¿qué soy en este momento y cómo está estructurado mis puestos laborales en este momento según determinados elementos? Eso se llama mapeo de puestos. Y una vez que elaboro el mapeo de puestos, ahora sí identifico los perfiles de puestos laborales, que luego, una vez que identifico el perfil laboral, lo voy a colocar en un documento que se llama el manual de perfil de puestos. Ese segundo es lo que vamos a desarrollar el día de hoy, que todo ello tiene que ver con la gestión de la organización de los recursos humanos, que es uno de los subsistemas importantes del sistema administrativo de recursos humanos. ¿Ok? Entonces seguimos con el PPT correspondiente. Cuando mencionamos el tema del puesto laboral, lo que vamos a aprender el día de hoy es, los participantes establecerán
las descripciones y los perfiles de puestos a fin de contar con una herramienta de información que le permite identificar el ámbito de responsabilidades de los puestos y de una otra forma más completa e integral el proceso de reclutamiento a seguir respecto de su evaluación psicométrica, fuente de reclutamiento, según el puesto laboral para la integración de las estructuras organizativas equilibradas y consistentes. Este es el objetivo, digamos, que vamos a establecer y que vamos a desarrollar el día de hoy. Desde la época primitiva, cuando los hombres comenzaron a formar grandes grupos para alcanzar, digamos, grandes objetivos, sea de forma individual o grupal, la administración ha sido fundamental para lograr ese elemento de coordinación en los seres humanos. Habíamos mencionado en las primeras sesiones que cuando hablamos de la organización de los recursos humanos, hablamos de dos grandes patriarcas, como parte de las teorías científicas que tenemos en el mundo. Hablamos de Taylor y hablamos de Fayol en las primeras sesiones. Taylor tiene que ver con esta división del trabajo respecto de cómo yo asigno funciones a esa cadena productiva que desarrollo en una determinada empresa o estructura orgánica, y cada quien asigno una función para que en la cadena productiva sea mucho más eficiente y eficaz en el desarrollo de sus acciones, que seguramente van a desarrollarse a lo largo de ello. Ese elemento de división del trabajo implica un elemento de supervisión y además un elemento de control y un elemento de sanción. Ese es el gran legado de Taylor, y el gran legado de Fayol tiene que ver con qué tanto la filosofía de la organización, qué tanto la estructura orgánica de la organización está vinculado a un conjunto de puestos laborales, y esos puestos laborales son cargos, en qué parte de la estructura orgánica está diseñado en ello. A Fayol le interesan las estructuras organizativas, los órganos, las unidades orgánicas. Por ende, el gran legado de Fayol es el reglamento de organización y funciones. El gran legado de Taylor es, en el marco de la división del trabajo, es el manual de organización y funciones. Dos instrumentos importantísimos de la gestión de la organización de los recursos humanos en ese paradigma de las teorías clásicas de la administración, grandes legados importantes que todavía lo utilizamos en este momento como parte de los elementos de la organización del trabajo. La forma de enfocar la gestión de los recursos humanos hay un elemento de cambio con la dinámica de desarrollo social, y que esto ha influido en los grandes sucesos y filosofías de tanto desde la revolución industrial, la administración científica y la psicología industrial. Tres paradigmas importantísimos que marcaron el hito importante para la organización de los recursos humanos. Cuando mencionamos el tema de la elaboración y el análisis de los perfiles de puestos, hablamos que la elaboración de un perfil de puesto puede ser definido como un proceso que me permite, digamos, a partir de la observación directa, o sea, a partir de cómo yo observo determinadas tareas, actividades, me permite tener un elemento de estudio para que los elementos de los componentes de un puesto específico, estableciéndose responsabilidades, capacidades, requisitos, sean físicos y mentales, que exigen los riesgos y que, digamos, que comportan las condiciones ambientales en las que se desenvuelve. ¿Qué significa ello, alumno? En pocas palabras. Yo voy a desarrollar un determinado puesto laboral. Ese puesto laboral, a través de la observación directa, en esta observación directa, yo le voy a describir ese puesto laboral. Asumamos, el especialista en recursos humanos. Ese puesto laboral, mediante la observación directa, yo voy a saber datos generales. ¿Dónde pertenece ese puesto laboral? Pertenece a un órgano misional. ¿A qué nivel organizativo pertenece? Los órganos misionales son segundo nivel organizativo. ¿O no? ¿Pertenece a la alta dirección? Primer nivel organizativo. ¿O no? ¿Pertenece a un área o unidad? A un tercer nivel organizativo. Dependiendo de dónde esté ubicado ese determinado puesto laboral, yo lo ubico si es primer, segundo o tercer nivel organizativo. Es la primera pregunta que nos hacemos en esta observación directa. Ese puesto laboral, ¿a quién va a reportar? Hacia arriba. Y habíamos mencionado esos niveles de responsabilidad, ¿no? Hacia arriba, ¿quién va a reportar como niveles de autoridad? Pero hacia abajo, ¿quiénes son los puestos laborales que están a mi cargo como niveles de responsabilidad? Hay niveles de autoridad hacia arriba y niveles de responsabilidad que tiene y atañe a ese determinado puesto laboral. Ese puesto laboral, ¿con quién va a coordinar? ¿Qué coordinaciones internas, pero también qué coordinaciones externas va a realizar? Coordinaciones internas, el especialista en recursos humanos coordina con el especialista en capacitación, con el especialista de remuneración, con el especialista de compensaciones. Seguramente con un conjunto de especialistas va a ser ese coordinador, ese especialista
en selección o es especialista en recursos humanos, que implica un elemento de coordinación interna. Pero también ese especialista va a tener coordinaciones externas que seguramente va a coordinar con otras áreas de otros órganos dentro de la misma entidad. Estos algunos se llaman datos generales del puesto laboral. Pero además, a través de la observación directa, yo digo, ese puesto laboral, ¿qué funciones va a cumplir? ¿O qué actividades va a cumplir? ¿O qué tareas va a cumplir? Dependiendo el nivel y la complejidad de mi puesto laboral y dependiendo del enfoque de los recursos humanos, yo digo, va a cumplir alguna determinada competencias y yo relato la competencia en ese puesto laboral. O según el antiguo modelo de Taylor y Fayol, qué tipo de funciones va a cumplir. Dependiendo del paradigma en la que me encuentre, yo voy a identificar la competencia o las funciones de ese determinado puesto laboral. Y seguramente voy a identificar 5 o 6 funciones o competencias que se van a desarrollar o que va a cumplir ese puesto laboral en la que algún experto lo tiene que identificar a través de la observación directa. Además, ese puesto laboral necesita requisitos. Para yo cumplir esa función de ese puesto laboral, ¿qué necesito? ¿Algún requisito de formación? ¿Algún título universitario? ¿Algún requisito de capacitación? ¿Algunas horas de capacitación? ¿Y en qué temas de capacitación? ¿Alguna experiencia general en el puesto laboral? ¿Alguna experiencia específica en el puesto laboral? Y por último, el tema de los méritos. ¿Algún mérito necesita para ese puesto laboral? Esos algunos se llaman requisitos. Y por último, llamamos las condiciones. ¿Qué condiciones yo necesito para ese determinado puesto laboral? ¿Alguna condición vinculada a, por ejemplo, en el sector salud, necesitamos el SERUM, por ejemplo? Es una condición, si no, no puede elaborar un establecimiento de salud. O en otras áreas, para el abogado o el derecho, necesita la CESIGRA para poder trabajar en el sector público. Hay determinadas condiciones como la habilitación profesional, como la colegiatura profesional, etcétera, etcétera, que te permite, digamos, que tenga como mínimo algunas condiciones para habilitarte en el ejercicio de la profesión en la cual tú vas a desarrollar en un determinado puesto laboral. Eso no se llaman condiciones. ¿Está claro? Hasta aquí, ¿algún comentario respecto de la definición y el concepto de lo que es un puesto laboral y el perfil de un puesto laboral? ¿Algún comentario hasta aquí? ¿Está todo claro? Ok, unos segundos. Continuamos entonces. El puesto laboral es una herramienta básica para toda gestión de los recursos humanos y quiero nuevamente enfocarme allí. ¿Por qué se dice que el perfil del puesto laboral es la herramienta básica para toda la gestión de los recursos humanos? ¿Por qué? Vamos a empezar por partes. Cuando yo quiero hacer, por ejemplo, una evaluación de desempeño, ahora se llama rendimiento laboral, ¿en base a qué yo hago el rendimiento laboral? A ver, hemos aprendido en las sesiones anteriores. Mi jefe inmediato me hace mi evaluación de rendimiento laboral. ¿En base a qué? A las brechas de mi puesto laboral. Yo soy especialista en recursos humanos. ¿En base a qué me van a evaluar? En base a mis funciones de mi puesto laboral. Por lo tanto, mi jefe inmediato me identifica las metas que yo tengo que cumplir de rendimiento de mis funciones de mi puesto, en función a las funciones de mi puesto laboral y a la formación de mi puesto laboral. Y además, yo tengo que cumplir determinadas competencias en base a lo que dice mi puesto laboral. Por lo tanto, el rendimiento laboral es un insumo importante, se convierte, digamos, el puesto laboral en el insumo importante para el rendimiento laboral. Segundo, la política de compensaciones. ¿Quién va a determinar la política de compensaciones en mi entidad? ¿En base a qué? En base a mi puesto laboral. Y habíamos mencionado que cuando hablábamos la gestión de las compensaciones, yo les había mencionado que va a depender de qué? De la complejidad de mis funciones, de la complejidad de mis responsabilidades, de dónde está ubicado mi puesto laboral, qué tipo de puesto es un elemento intelectual o un elemento manual. ¿Dónde está ubicado mi puesto? ¿Hacia la alta dirección, hacia un órgano misional o hacia un órgano operativo? ¿Dónde está ubicado? ¿En el primer, segundo, tercer nivel organizativo? ¿Es muy complejo mi función o muy simple mi función? Va a depender si soy especialista, si soy auxiliar, si soy técnico, si soy profesional, si soy directivo superior
Hay un conjunto de elementos, alumnos, que ¿quién te lo va a decir eso? La complejidad en tus funciones del puesto laboral. Por lo tanto, la compensación básica y la estructura de la remuneración, que es la compensación básica, se va a regir en base a la complejidad y naturaleza del puesto laboral. Y además la política de incentivos que me va a dar mi entidad también va a depender de la complejidad en el cumplimiento de mis funciones del puesto laboral. Además tenemos otro proceso que se llama la capacitación. ¿Cómo me van a capacitar? En base a las brechas identificadas del cumplimiento de mis funciones en el puesto laboral. Esas brechas identificadas por mi jefe inmediato, eso va a ser un motivo ¿para qué? Para que en mi diagnóstico de necesidades de capacitación, mi jefe inmediato me identifique temas de capacitación para que se inserten en el plan de desarrollo de las personas. Por lo tanto, esas brechas detectadas de las falencias que he encontrado en mi jefe inmediato y las debilidades en el cumplimiento de mis funciones de mi puesto laboral, va a un plan de capacitación y tiene que ver con el proceso de la capacitación, etcétera, etcétera. Varios procesos del subsistema de recursos humanos tienen que ver con un elemento medular que se llama el puesto laboral y su perfil del puesto laboral. ¿Está claro, alumnos, hasta aquí? ¿Alguna pregunta, algún comentario, algún interrogante? Alumno Fernando Cárdenas, ¿alguna pregunta tienes aquí? No hay preguntas. Continuamos entonces. Permite aclarar los cometidos de los individuos y sus aspectos colectivos, permitiendo, digamos, controlar esa carga laboral y su evolución de manera que se pueda actuar sobre los calificadores, las decisiones técnicas y los equilibrios de la organización, ¿no? En el análisis para un puesto laboral, ¿qué se tienen que detallar? Los siguientes elementos. Primero, ¿qué se hacen? O sea, ¿qué hacen los trabajadores? O sea, en ese puesto laboral, ¿qué se hace? Ese puesto que se hacen tareas, se hacen actividades, se hacen funciones que yo voy a ejecutar. O sea, ¿qué se hace? Voy a hacer un conjunto de competencias, o un conjunto de funciones, o un conjunto de actividades, o un conjunto de tareas. ¿Qué hago? ¿Qué hago en ese puesto laboral? Y eso lo voy a observar en la observación directa, mi jefe inmediato. ¿Cómo lo hacen? ¿Qué recursos utilizo? ¿Qué métodos voy a emplear? ¿Cómo lo voy a ejecutar cada una de las tareas? Y tercero, ¿para qué lo hago? ¿Para el cumplimiento de qué? ¿Qué pretendo conseguir? Lo otro le llamamos, ¿cuál es la misión de ese puesto laboral? ¿Hacia dónde voy con ese determinado puesto laboral? Entonces son tres preguntas que nos hacemos importantísimas. Vuelvo a repetir. ¿Qué hago en ese puesto? Especialista en recursos humanos. Yo planifico la gestión de los recursos humanos de mi oficina, de la oficina de recursos humanos. Ejecuto o elaboro informes técnicos en materia de la competencia para su elevación al director ejecutivo. ¿En qué más hago? Realizo asistencias técnicas y supervisiones a los órganos desconcentrados y descentralizados en materia de recursos humanos. ¿Qué más hago? Realizo coordinaciones con los gobiernos regionales en materia de la competencia de recursos humanos para la mejor implementación de la política de recursos humanos. ¿Qué más hago? Realizo capacitaciones y asistencias técnicas in situ a los especialistas de los gobiernos regionales y de las instancias de los órganos y unidades orgánicas de la entidad tipo A en materia de competencia de los recursos humanos. Hago un conjunto de actividades y tareas vinculados a la planificación, a la ejecución y al control en materia de recursos humanos. ¿Qué hago? Son las funciones que tienen que ver con ello. Cuando hablamos, estimados alumnos, las funciones, hay que tener claro bien en cuenta una metodología importantísima cuando uno elabora la competencia, las funciones. Tiene que haber un verbo. Elabora, ejecuta, realiza, planifico, controlo, superviso, brindo. El brindar, ejecutar, elaborar, desarrollar, son verbos que hay que utilizarlo en toda función de un puesto laboral. El verbo, más el objeto.
¿Qué voy a elaborar? Un informe. ¿Qué voy a ejecutar? Una supervisión. ¿Qué voy a realizar? La asistencia técnica. ¿Qué voy a planificar? La política de dotación de recursos humanos. El objeto que puede ser un objeto o un sujeto, pero que es materia de lo que yo lo voy a poder visibilizar como tal. Más una cualidad. ¿Cómo lo tengo que hacer? En forma rápida, oportuna, con calidad, con calidez, con respeto, con integridad, alguna cualidad. Y por último, una condición. Si voy a hacer un informe técnico en materia de recursos humanos, voy a seguir, ¿según qué? Según las normas de servir o según las normas del ministerio en la que me encuentre. Sí me tiene que haber una condición y esa condición tiene que ver con un elemento normativo. Vuelvo a repetir, toda función en toda competencia vinculada a un perfil de puesto laboral tiene que tener 4 elementos importantes. Uno, un verbo infinitivo de acción. Ir o un. Elaborar, ejecutar, realizar, brindar, que son un verbo de acción, más un objeto, que puede ser un sujeto o un instrumento o un informe como tal, en la que yo lo pueda medir y contrastar. Una cualidad, que sea algo que me permita hacer que haya eso sea de calidad, oportuno, eficiente, eficaz, en el menor tiempo disponible, que se llama íntegro, y por último, un elemento de condición, que tiene que ver con un elemento normativo, de acuerdo a las normas del MINSA, de acuerdo a las normas de Servir, de acuerdo a las normas del Ministerio de Trabajo, de acuerdo a una condición normativa necesariamente que me permite que a partir de esa condición normativa sea un elemento mínimo que yo tenga que tener como estándar de calidad en esa función y esa competencia, porque al final esa función yo la tengo que medir. Toda función que uno identifica en un perfil de puesto laboral se tiene que medir, se tiene que contrastar y tiene que ser además objetivizable. ¿Ok? Algunas preguntas aquí, alumnos, respecto a elementos mínimos que tenemos que considerar para formular un perfil de puesto laboral y las funciones y las responsabilidades y las tareas en un perfil de puesto laboral. ¿Está todo claro? ¿Algún comentario hasta aquí? Ya, continuamos entonces. Grandes rasgos que tomamos en consideración en el perfil del puesto laboral. Es un proceso donde se incluyen la información de los puestos a cubrir, así como las habilidades, las actitudes, la formación, la experiencia. Acá tiene que ver con cuáles son los requisitos para el puesto laboral, qué requisitos de formación, qué requisitos de experiencia, qué requisitos de capacitación, qué requisitos de mérito yo necesito para ese determinado puesto laboral. Pero además yo necesito también qué tipo de habilidades y actitudes necesito. Necesito competencias como actitudes, trabajo en equipo, comunicación asertiva, trabajo bajo presión, comunicación, algunas actitudes que se traducen en habilidades prácticas, concretas, que yo las debo de tener, que ahora lo llamamos, digamos, habilidades blandas, o llamamos también habilidades vinculadas a las relaciones con las personas, o llamamos también a las habilidades socioemocionales. Ellos incluyen en el perfil del puesto laboral. ¿Qué se necesita tener la persona de nuevo ingreso para que cubra exitosamente una posición dentro de la empresa? ¿Qué necesita? Necesito algún elemento importante como parte de la información, algún mérito necesito para ese puesto laboral o algún tipo de capacitación que sea un elemento exitoso en esa posición laboral, algún tipo de formación necesito. Eso nos preguntamos en ese puesto laboral. Este proceso básicamente nos ayuda a hallar un sistema de selección de personal exitoso basado en conceptos definidos y no en aspectos muy subjetivos. Aquí los requisitos para el puesto de alumno tiene que ser un elemento objetivizable. Si, por ejemplo, yo digo, el especialista en recursos humanos tiene que elaborar un informe en materia de su competencia, por supuesto tiene que tener una formación, un título profesional universitario ¿en qué? Dependiendo de la función para el puesto. Si necesito un informe en materia de recursos humanos, seguramente necesito a un abogado como parte de su formación, a un ingeniero industrial, a un psicólogo, a un administrador, alguien que sea especialista en la materia en gestión de recursos humanos como parte de su formación. ¿Y cómo lo medimos? Lo medimos a través con una evidencia que se llama el título profesional.
por supuesto, registrado en la SUNEDU. Entonces ya lo evidencio, ya está debidamente contrastable esta evidencia como tal. Si además digo que elabore un informe en materia de recursos humanos de acuerdo a las normas de servir, algún requisito de capacitación, seguramente capacitaciones en cómo elaborar informes en recursos humanos, o algún tipo de capacitación de un diplomado en recursos humanos, o algún tipo de capacitación de algún proceso de recursos humanos debidamente documentado con un certificado o a través de un diploma, si es un diplomado o una especialización, un programa de especialización, yo lo acredito con un documento como tal, sea un certificado, sea una constancia de participación, o sea, a través de un diploma que se llama un programa de especialización. ¿Está claro? Todo tiene que ser evidenciable. Y si yo te digo 40 horas o 30 horas, la cuantificación de las horas en el documento que tú me presentes tiene que ser matemáticamente contable como elemento mínimo para decir acto en ese determinado puesto laboral. Además, la experiencia a través de digamos, a través de un certificado de experiencia que se llama en este caso un certificado laboral. El certificado laboral que te da tu respectiva entidad en la que tú lo tienes que solicitar es un documento importante que te acredita que tú has trabajado en esa entidad en tanto tiempo, pero además has hecho tales cosas. Para yo saber si ese certificado es para experiencia laboral general o experiencia laboral específica, dependiendo de la naturaleza del puesto laboral en la que vas a ser convocado o estamos convocando, estamos desarrollando en este momento, yo lo voy a clasificar dependiendo de la constancia de trabajo o la constancia de certificado laboral en experiencia general o específica para la clasificación correspondiente. ¿Ok, alumnos? Entonces, todo tiene que ser medible, contrastable, objetivizable, porque lo que coloquemos en los requisitos y lo que coloquemos en el tipo de competencia o funciones para el puesto, eso al final vas a tener que evidenciar con documentos, constancias o acreditaciones correspondientes como mínimo para desarrollar adecuados procesos de reclutamiento de personal. Hasta aquí, ¿algún comentario alumno respecto de los requisitos, las competencias y las condiciones para el puesto? ¿Está todo claro hasta el momento? Fernando, Edwin, ¿alguna pregunta? Ok, si no hay pregunta, continuamos entonces. Seguimos con los puestos. Todas las actividades que desempeña una persona, todas las actividades que yo tengo para ese puesto laboral, lo tengo que identificar en ese puesto respectivo. Se engloban en un todo unificado y aparecen en cierta posición en forma de un organigrama de la compañía, ¿no? O sea, todas las funciones que yo realizo en ese puesto laboral a través de la observación directa se tiene que colocarlo en la descripción de las funciones y competencias para el determinado puesto laboral. 5 dimensiones a tomarse en cuenta cuando uno diseña un puesto laboral. Primero, la variedad. El número y diversidad de habilidades exigida para el puesto. ¿Qué significa ello? Yo tengo que identificar en ese puesto laboral qué habilidades, yo digo, función de elaborar informes técnicos en materia de recursos humanos. ¿Qué habilidad tengo que tener? Una habilidad, o sea, la habilidad específica de elaborar informes y la habilidad general de que, digamos, que tenga una predisposición por parte de mis competencias y cuando elabore un informe que es parte de mis competencias específicas y como parte de mis habilidades, porque acuérdense, alumnos, que elaborar un informe es una habilidad en ese saber hacer cosas como habilidad específica para el puesto, pero para ello necesito competencias transversales, significa comunicar, porque yo cuando elaboro un informe en recursos humanos tengo que coordinar con mis compañeros, con otras áreas o unidades, tengo que trabajar en equipo con otras áreas y unidades, tengo que asumir alguna reunión de trabajo para elaborar ese informe o recopilar determinados datos en trabajar, o sea, el trabajo en equipo, la comunicación, algunos liderazgos que yo voy a tener y la oportunidad en la entrega en el producto, seguramente son elementos que yo necesito como competencias transversales que sustentan a la habilidad que se llama elaborar informes en materia de recursos humanos. Por lo tanto, la competencia para el puesto y las habilidades específicas para el puesto tienen que estar amarradas
con las habilidades socioemocionales, o llamado también competencias blandas, que yo necesito para que ambos tengan que ver con el cumplimiento de esa función en ese determinado puesto laboral. ¿Está claro? Ese se llama la variedad. Tiene que haber una variedad, tanto competencias para el puesto en específico, pero también elementos socioemocionales importantes respecto del puesto laboral. Autonomía. Grado de independencia y de criterio personal que se tiene para planear y ejecutar el trabajo. La función que estoy cumpliendo tiene determinada autonomía. Esa función de elaborar un informe en materia de recursos humanos, tengo que depender de constante supervisión de mi jefe inmediato o tengo autonomía en elaborar informes, dependiendo. Porque, por ejemplo, ¿quién tiene mayor autonomía? Los especialistas, los profesionales. Pregunto, ¿los auxiliares y los técnicos, como grupos ocupacionales alumnos, tienen autonomías en el puesto? Seguramente por su propia formación, el auxiliar, secundaria completa y alguna experiencia, el técnico, título de instituciones no universitarias, de institutos de 3 años. Seguramente el técnico, el auxiliar y el técnico sí necesitan algún nivel más de supervisión cuando elaboran algún producto en su función y competencia respecto del especialista, que es un profesional que necesita menos supervisión y mayor autonomía. Entonces, el grado de autonomía del alumno va a depender respecto de la mayor especialidad o especialización que tenga en ese determinado puesto laboral. Seguramente en puestos laborales que tienen que ver con actividades complementarias, que también lo hemos visto en las sesiones anteriores, que hay 3 clasificaciones, ¿no? Actividades profesionales del servicio civil y actividades complementarias. Las complementarias vinculadas al técnico y al auxiliar seguramente necesitan menos autonomía, mayor supervisión, mayor control, mayor fiscalización que respecto del especialista, que es un profesional que necesita mayor autonomía y por lo tanto, cuanto mayor autonomía, mayor complejo mi puesto laboral, menor autonomía, menor es el complejo de mi puesto laboral. Entonces la autonomía es otro principio importante y yo lo tengo que identificar en el determinado puesto laboral. Significado de tus tareas, conocimiento del impacto por el puesto en la que se provoca en otras personas y en otras actividades de la organización. Lo que estoy haciendo y las actividades que estoy haciendo en mi función en mi puesto laboral implica que esa actividad y del perfil de mi puesto laboral sea importante para la organización. El hecho de que yo sea un especialista en recursos humanos, por ejemplo, sea un especialista en compensaciones, va a ser importante para la organización. ¿Qué pasaría si yo no saco la planilla de pago de los trabajadores en el tiempo oportuno? Todos los 22 de cada mes ya tiene que efectivizarse el pago de los trabajadores y por ende una semana antes ya el responsable de gestión de compensaciones tiene que pasar a la oficina de administración para el pago correspondiente del pago de remuneraciones. ¿Qué pasaría si yo no lo envío a tiempo la planilla de pagos a la oficina de administración? Eso trae en juego el no cobro de los trabajadores. Eso trae en juego que el hecho de que los trabajadores no cobren en los tiempos establecidos por la organización. Eso crea desmotivación y disconfort. Y dicen, la entidad me está pagando muy tarde. Y no nos toma en consideración a nosotros porque nos pagan 2 días después de la fecha de pago. Eso repercute a alumnos en la organización. Entonces, van a depender de determinados puestos laborales que son más complejos y altamente especializados, que tienen que ver con los grandes objetivos de la organización. Un especialista en reclutamiento y selección de personal. Eso va a depender que salgan muy buena la selección de personal y muy buenos los profesionales o el personal calificado que entra en este proceso para la organización. La cualificación de la especialidad de selección van a depender que haya mejores cuadros calificados y cualificados en una respectiva entidad. También es altamente sensible, ¿no? Está claro, entonces, determinados puestos laborales van a ser elementos importantes que van a depender y van a entrar en juego los grandes objetivos que persigue mi organización. Por eso es importante, alumnos, que cada puesto laboral le coloquemos el resumen del puesto laboral
o la misión del puesto laboral, que ahí nos va a decir todo respecto de lo que se tiene con este determinado puesto laboral. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Identidad de la tarea. La posibilidad de efectuar un trabajo entero global y de poder identificar con claridad los resultados de sus esfuerzos. ¿Qué tanto el trabajo que estoy realizando yo lo voy a poder formular en un elemento global? Si soy responsable de compensaciones en términos globales, yo voy a elaborar la planilla de pagos. ¿Para qué? Para que se le pague en su forma oportuna a los trabajadores. Coloco mi función, pero coloco algo que al final va a tener como consecuencia un hecho importante para los trabajadores. Si soy responsable de selección de especialista en selección de personal, ¿para qué se va a servir? Para la mejor calificación y cualificación de buenos recursos humanos. Yo tengo que ver mi función como un elemento global de lo que va a repercutir en mi respectiva organización. La identidad de la. Y por último, la retroalimentación. Ese grado de información de regreso que recibe el ocupante para evaluar la dificultad y sus esfuerzos para producir resultados. La retroalimentación debe ser suministrada por el propio resultado del trabajo sin necesidad de un juicio de su supervisor o de un ente externo. ¿Qué significa ello? La función de mi puesto laboral. Primero, ¿quién me tiene que dar retroalimentación? Yo mismo, o sea, yo mismo me digo, lo que estoy haciendo en mi puesto laboral, ¿lo estoy haciendo bien? ¿O cómo debería ser mis funciones? Yo digo, yo me hago, soy responsable de la gestión de la selección de personal. Saco los cuadros de méritos, saco el proceso de convocatoria, saco los términos, gestiono los términos de referencia con las áreas usuarias. Yo mismo me pregunto, ¿algo estoy haciendo mal? ¿Algo estoy haciendo que tengo que colocarlo adecuadamente bien? O sea, seguramente cuando yo realizo los términos de referencia, no coordino con las áreas usuarias y tomo los históricos de ellos. ¿Alguna retroalimentación? Entonces digo, elaborar los términos de referencia en coordinación con las áreas usuarias. Eso no lo había colocado en mis funciones. Solamente había colocado elaborar los términos de referencia para los procesos de selección de personal y someterlo a convocatoria. Pero en ningún momento había colocado en coordinación con las áreas usuarias. Y ustedes saben, alumnos, que las áreas usuarias son los elementos más importantes porque justamente es el área usuaria en la que va a tener a ese futuro trabajador de ese puesto laboral y es el que sabe realmente qué funciones debería de cumplir y qué no. Por ende, cuando yo, como especialista en selección de personal, cuando formule los términos de referencia, ¿con quién tengo que coordinarlo? ¿Con quién lo tengo que validar? Con las áreas usuarias. Y eso yo no había colocado en mis funciones de mi puesto. Y eso hace que a partir de esta retroalimentación, esa autoevaluación que yo me tengo sobre mi puesto, yo incorpore y actualice ese puesto laboral. Más allá que mis supervisores lo detecten, más allá que mi jefe inmediato lo detecte, yo primero lo tengo que detectar qué cosas tengo que mejorarlo en mi puesto laboral para actualizar las funciones en mi respectivo puesto laboral. Porque recordar, alumnos, que las funciones en el puesto laboral es supervisable y auditable por la propia organización. ¿Está claro? Hasta aquí, ¿algún comentario respecto de las grandes 5 dimensiones que tenemos que tomar en consideración cuando formulamos un puesto laboral? ¿Algún comentario, alguna pregunta aquí, alumnos? Edwin, Fernando, ¿alguna pregunta? Continuamos. Principales responsabilidades en el puesto laboral. Aquí es importante denunciar las diferentes responsabilidades del puesto laboral, o sea, no actividades, sino las responsabilidades, unos segundos, de forma específica en la que se debe indicar el porcentaje del tiempo en la que se debe dedicar esa función
en las acciones que se llevan a cabo, así como cómo se hace, que es el método, y qué se hace, o sea, acciones que se desarrollan, cómo lo hago y para qué lo hago en el resultado de espero. ¿Qué significa ello? Un poco para explicarles. Las funciones en el puesto laboral, yo digo, la función de elaborar un informe en materia de recursos humanos, soy especialista en recursos humanos. La primera pregunta que me hago es, ¿todos los días hago informes? ¿Cuántas veces al día hago informes? ¿Cuántas veces a la semana hago informes? ¿Cuántas veces al mes hago informes? Para saber si es una función importante o no importante, o intermediamente importante. Porque recuerden algunos que de todas las funciones que yo hago, en el perfil de puesto, ahora tengo que analizarlas. De todas ellas, ¿cuál es la más importante? Para darle mayor peso. Segundo, ¿cómo lo hago? Y empiezo a describirlo. ¿Qué métodos utilizo? O sea, ¿qué herramientas utilizo para hacerlo? Si voy a elaborar un informe técnico, ¿qué método utilizo? Hago coordinaciones con todos los jefes y tengo los datos correspondientes. ¿A través de qué? El método a través de la entrevista, a través de la observación directa, a través de elementos que me permiten recoger datos para tener ese informe en las coordinaciones que yo haga. ¿Qué actividades, qué métodos, qué estrategias y en qué tiempo, lo más importante, en cuánto tiempo lo voy a hacer ese informe? Bueno, recordar, así como decía Taylor, ¿cuánto tiempo yo me voy a dedicar a esa función por día, por semana, por mes? Porque eso también va a depender, alumno, de mi producción o de mi producción de servicios, que luego me va a medir mi jefe inmediato, en el que se llama la productividad o producción de servicios. Recordar, alumnos, que las funciones que yo voy a depender y el análisis que voy a hacer de ese puesto laboral va a depender también de mi producción que yo voy a tener en ese respectivo puesto laboral. ¿Está claro? Por lo tanto, ¿qué se hace? ¿Qué es la acción? Elaboras, realizas, desarrollas, diseñas, ejecutas, son verbos infinitivos que yo tengo que colocarlo en la función o competencia de respecto de las funciones en el puesto laboral. ¿Qué método? ¿Qué método voy a utilizar? ¿El método de la entrevista, la encuesta, la observación directa? ¿Qué método voy a utilizar y qué técnica? ¿Y para qué se hace? O sea, ¿qué resultado voy a obtener? Y que tiene que ver además con la misión del puesto. Esa acción que voy a realizar tiene que ver con el adecuado pago de las remuneraciones en el día previsto, tener mejores elementos cualificados a través de la selección de personal, tener elementos de buenos programas de bienestar social, en el caso del especialista en bienestar social, para mejorar el clima laboral de los trabajadores. Tengo que tener en cuenta, alumnos, que respecto de la función que voy a cumplir, tengo que tener claro qué producto voy a producir ello en mi servicio, en mi departamento o en general en toda la organización. Y esos productos yo tengo que identificarlos desde cuando yo formulo el perfil del puesto laboral. Relaciones del puesto con otras áreas. ¿Qué significa ello? ¿Qué tanto mi puesto laboral me permite hacer coordinaciones con otras áreas de otros órganos o unidades orgánicas? Porque recuerda, por ejemplo, recursos humanos, para yo pagar a los trabajadores su remuneración todos los 22 de cada mes, ¿qué tengo que hacer? La oficina de recursos humanos elabora la planilla, la oficina de administración es el que hace el pago de esa planilla, hace todo la competencia del pago a los trabajadores con todos los procesos que hay en el pago. Entonces, por ende, ¿qué coordinación yo tengo que tener como oficina de recursos humanos, como puesto laboral, especialista en compensaciones con otras áreas? Tengo que coordinar con el especialista en tesorería, con el especialista en contabilidad, con el especialista en control previo, con un conjunto de especialistas en la otra área de la oficina de administración para que los procesos se concadenen, haya elementos de coordinación para que el pago a todo trabajador se haga el 22 de cada mes. Esas coordinaciones internas que tienen que ser recursos humanos con administración y otras áreas son elementos importantes de trabajo en equipo, de comunicación y liderazgo, porque al final vamos a tener como producto que se le paga a los trabajadores el 22 de cada mes, alumnos. Eso es un producto que le interesa a la organización. Es un producto que la organización le diga, si me pagas el 23-24, ya va a haber malestar en los trabajadores. Y esto crea grandes conflictos laborales, grandes rencillas laborales, y por último, los problemas de cultura organizativa
se van desbajando en esos elementos importantes. Solamente por ese punto de no hacer una buena coordinación en esas coordinaciones internas. Por lo tanto, cuando yo formulo mi puesto laboral, tengo que colocar qué coordinaciones internas voy a hacer, y las tengo que hacer de forma eficiente y eficaz, pero además, qué coordinaciones externas tengo que hacer. Por ejemplo, coordinaciones externas para el pago de planillas. Tengo que coordinar con el Ministerio de Economía para algún problema que pueda detectar. Tengo que coordinar con, si estoy en un órgano desconcentrado, coordinar con el pliego presupuestario, algún problema que pueda encontrar. Coordinar con la Contraloría, si es que hay algún documento que tengo que colocar en alguna deficiencia encontrada. Coordinar con alguna entidad correspondiente que me implica que mi puesto laboral tiene que ser coordinaciones externas para llegar que al 22 de cada mes los trabajadores puedan cobrar rápidamente y efectivamente. ¿Está claro, alumnos? Eso tiene que ver con las responsabilidades y coordinaciones internas y externas en el puesto laboral. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Habilidades y actitudes. ¿Qué habilidades tengo que encontrar en ese puesto laboral? Ya les comenté anteriormente. Habilidades de trabajar en equipo, de comunicación asertiva, liderazgo, de trabajo bajo presión, manejo de conflictos, dar solución a los problemas. Son competencias transversales importantes que tienen que ver con las habilidades socioemocionales de la relación entre las personas, que implica que el hecho de que yo haga esas habilidades, yo tenga un mejor trabajo importante y en equipo y obtengo un buen producto al final de la entrega en la misión del puesto laboral. ¿Okay? Entonces, los alumnos y las habilidades socioemocionales que tienen que plasmarse desde el perfil del puesto son elementos importantísimos que describen a un buen puesto laboral. Es importante, en áreas del conocimiento, es importante especificar claramente los conocimientos generales y específicos requeridos para el desarrollo del puesto laboral. ¿Qué significa ello? Ese puesto laboral que yo lo voy a determinar, digo, elaborar informes técnicos en materia de recursos humanos para un especialista en recursos humanos. Primera pregunta que me hago es, ¿qué requisitos de conocimiento necesito? Empezamos por los requisitos. Y el primer requisito, conocimientos. Yo necesito conocer, primero, las normas de servir sobre la gestión de recursos humanos. Si soy un especialista en compensaciones, necesito conocer las normas de servir sobre la gestión de las compensaciones y las normas del Ministerio de Economía y Finanzas sobre la gestión de las compensaciones. Necesito saber también algunas normas internas de mi sector sobre gestión de compensaciones. O sea, necesito saber elementos mínimos de conocimiento sobre las normas que luego las voy a aplicar, pero conocimientos básicos, y que eso lo tengo que acreditar a través de ¿qué? De certificados o constancias o títulos correspondientes para certificar ese nivel de conocimientos. Que esos conocimientos yo puedo tener 40 horas, 60 horas de certificados o de alguna capacitación para acreditar como tal ese elemento de conocimiento. Estamos hablando de alumnos en requisitos, porque luego ya en un proceso de selección, tú me lo vas a demostrar en el examen de conocimientos. Yo tengo que hacerte un examen de conocimientos de 20 preguntas y la parte cognitiva que se ve reflejado en tus certificados que tú me estás acreditando, esos certificados realmente son, digamos, lo has desarrollado, son acreditaciones importantes, pero realmente lo tienes que demostrar en un examen de conocimientos básicos, mínimos, para el cumplimiento de ese puesto laboral. Esa, alumnos, es la parte cognitiva que tiene que ver con los conocimientos para acreditar y que tiene que estar previsto en un puesto laboral. Nunca se colocan alumnos número de creditajes en certificados para fines de lo que yo voy a colocarlo en mi puesto laboral. Siempre se colocan en horas cronológicas. 40 horas cronológicas en capacitaciones sobre gestión de las compensaciones, 40 horas cronológicas sobre capacitaciones en gestión de recursos humanos, acorde a las normas de servir, pero en horas cronológicas, porque las horas cronológicas es la medición que yo puedo, digamos, cuantificarlo y lo puedo medir y lo puedo contrastar para que cuando se desarrolle el proceso de selección
lo puedan solicitar como tal y se pueda acreditar como tal. ¿Está claro? Experiencia laboral. Se inicia con las áreas donde es recomendable que el candidato hubiese trabajado antes. Se puede incluir también el nivel jerárquico que sería recomendable que el candidato hubiese tenido. Entonces acá es importante, alumnos, las acreditaciones primero de tu constancia de trabajo. La constancia de trabajo, como dice su nombre, acredita tu experiencia laboral. Acredita un año, 2 años. Si tú has colocado en tu perfil de puesto 5 años de experiencia general, 3 años de experiencia específicas en el puesto o relacionado a funciones en el puesto. Yo tengo que presentarte una constancia de trabajo dependiendo. Si soy especialista en recursos humanos, ¿qué me puedes presentar como constancia general? Que has trabajado en una entidad del Estado. Experiencia laboral de 5 años en el sector público. Cualquier constancia que hayas trabajado en tesorería, en recursos humanos, en economía, cualquier lugar, pero que sea una entidad pública, entra como experiencia general. Pero para el caso de la experiencia específica, solamente si voy a una oficina de recursos humanos y soy especialista en recursos humanos o soy especialista en compensaciones, solamente te voy a contar, te voy a contabilizar los años que tienen que ver con certificaciones, experiencias o constancia de trabajo en posiciones similares a gestión de las compensaciones. Igual o similares a gestión de las compensaciones, gestión de remuneraciones, gestión de aún otro lo llama gestión eh, de compensación básica o incentivos, como lo llamemos, pero algo que tiene que ver con la gestión de las compensaciones como experiencia específica y yo te acredito con una constancia de trabajo. Usted mira, profesor, y en el caso de los servicios no personales, llaman constancia, una constancia de locación de servicios o una constancia de servicios. Para el locador de servicios, una constancia de servicio o de locación de servicios, y para aquel que tiene un vínculo laboral, indistintamente donde esté, una constancia de trabajo. ¿Está claro? Dos certificaciones importantes y es válido para la experiencia, sea general o sea específica para el puesto laboral. ¿Está claro? Requisitos generales del puesto. En este punto consiste en requerimientos específicos para el desarrollo de las funciones del puesto, que incluye la información general, la edad, si el puesto se requiere viajar o no, otros conocimientos como idioma, esfuerzo, etcétera, etcétera, ¿no? Acá es importante los conocimientos generales, digamos, algunos requisitos generales. Por ejemplo, si no necesito un puesto laboral de especialista en recursos humanos, necesito, digamos, alguna experiencia específica para ello. ¿Nos interesa la edad? Seguramente que no. ¿Nos interesa el género? Tampoco no. Pero sí nos interesa la especialidad que tenga y la experiencia específica en ese determinado puesto laboral. Pero alumnos, ¿pero qué pasaría si yo tengo un puesto laboral en la que ya no es un esfuerzo mental o intelectual, sino ahora es un esfuerzo físico? Por ejemplo, un puesto laboral de artesano, un puesto laboral de los que están en imprenta, o un puesto laboral de chofer, que se requiere, sí, a una determinada edad, que se requiere a un determinado género, aunque ahora en el marco del enfoque de género también es un elemento importante, digamos, no tanto la edad, porque también ahora se ve que mujeres también manejan y manejan camiones, camionetas, mujeres también ahora están digamos, en elementos, en lo que antes decíamos que era del hombre, ahora también de la mujer. Entonces, digamos, ya el género no es tanto, pero para determinados esfuerzos de esfuerzos físicos, sí necesitamos elementos de edad, el género, que son elementos importantes como requisitos para el puesto laboral. Solamente vuelvo a repetir, en puestos que impliquen un elemento físico de acuerdo a la naturaleza del puesto laboral. ¿Comentarios?
Vamos a hablar acerca de la descripción del puesto laboral, los métodos que utilizamos para describir el puesto, ¿no? Primero, vamos a desarrollar. A ver, cuando yo empiezo a describir el puesto laboral, ¿qué necesito? Necesito recopilar datos. Cuando elaboramos un proyecto de investigación, necesitamos recabar datos de fuente primaria, secundaria o terciaria, igual también. En un puesto laboral necesitamos recoger datos. Especialista en compensaciones. La primera pregunta que me hago es, ¿qué hace el especialista en compensaciones? ¿Qué funciones le voy a poner? ¿Qué hago? Entrevisto a 5 responsables de compensaciones de mi entidad y las entrevisto y empiezo a tomar nota de sus funciones. Haz una entrevista. Primero hago una entrevista grupal, el focus groups, y en general a los 5 les traigo qué funciones están cumpliendo en gestión de las compensaciones. Como complemento, hago entrevistas muy focalizadas e individualizadas para también validar y corroborar lo que me están diciendo. También puedo hacer un cuestionario sobre percepciones. También puedo hacer un cuestionario sobre conocimientos, o sea, el cuestionario, las entrevistas, las encuestas, la observación directa, que es el más importante. Yo empiezo a observar a un responsable de compensaciones, a un especialista de compensaciones, y le empiezo a observar durante un día. Y por día, ¿qué hace? Y empiezo a notar en una bitácora, ¿qué hace? Y empiezo a notar, a través de la observación directa, ¿no? Entonces, la observación directa, la encuesta, la entrevista, el focus groups, son elementos importantes que tomo en consideración para yo recabar los datos de un determinado puesto laboral. Descripción del puesto laboral. Ahora analicemos las funciones que se realizan para integrar las actividades afines como elemento de ventajas en un puesto laboral. Primero, determinar las funciones. Yo determino las funciones, sea elaborar, realizar, ejecutar. Primero determino las funciones. Luego, segundo, el nivel de jerarquía y el grado de responsabilidad de la organización. Esa función de ese puesto laboral, ¿a qué nivel organizativo pertenece? Primer, segundo, tercer nivel. Cuanto más arriba está la organización, mayor nivel de responsabilidad. Cuanto más abajo de la organización es, mayor nivel de autoridad. Los niveles de responsabilidad y de autoridad lo establezco en ese análisis del puesto laboral. Las líneas de comunicación. Hay líneas de comunicación en el puesto laboral. Cuando yo lo describo, hay coordinaciones internas y externas en ese determinado puesto laboral. La determinación del área del equipo y el material de trabajo. ¿Cómo coordino con el área? ¿Cuántas personas están en esa área? ¿Cuáles son los niveles de responsabilidad y autoridad de esa área? ¿Cuántos están el puesto de especialista en compensaciones? ¿Cuántas personas están a mi cargo? ¿Quiénes son los integrantes de este equipo? ¿Y cuál es el método que se utiliza para la selección para la gestión de la compensación, por ejemplo, ¿no? El análisis de la carga de trabajo. ¿Qué tanta carga de trabajo tiene? ¿Cuántas veces lo hago esa actividad? ¿Por día, por hora? ¿Cuántas veces lo hago por hora? ¿Por día, por semana, por mes? ¿Cuántas veces lo hago? ¿Y cada cuánto tiempo lo hago? ¿Y cuál es el tiempo que me dedico para elaborar los informes? Detección de funciones repetidas. Esa función lo hago continuamente en el día, repetitivamente lo hago en el día. Determinación de los puntos claves para la estrategia de regado. ¿No? ¿Qué significa? ¿Qué tanto, de todas mis funciones, cuál es el más importante? ¿Cuál es la función más importante que me implica que si no lo hago, eso tiene que ver con el producto de la organización? ¿Cuál es la función más importante de un especialista en compensaciones? La entrega oportuna y rápida de la planilla de pagos a la oficina de la administración. El más importante, seguramente. ¿Cuál es el producto más importante de un especialista en recursos humanos? Que entregue los informes en forma oportuna a su jefe inmediato. Porque eso va a tener como consecuencia importante en recursos humanos. Entonces, alumnos, ¿qué tan importante es que yo identifique los productos, la función más importante y que eso va a reproducir como producto en toda la organización? Alumnos, hasta aquí, ¿algún comentario en lo que estamos viendo? Las responsabilidades, las funciones, los requisitos,
los tipos de competencias, la técnica para levantar los datos en el perfil de puesto. ¿Hasta aquí algún comentario? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No. Vamos, alumnos, a ver un primer video que tiene que ver con los elementos básicos de el perfil del puesto. ¿Okay? Entonces vamos a ver, vamos a colocar también con alguna abajito letras del video para que ustedes lo puedan visualizar, pero también el video lo voy a poner abajito en el chat, en el chat del Google Meet, en el comentario también para que ustedes lo puedan visualizar en sus computadoras correspondientes como tal, ¿ok? Unos segundos, vamos a subir el primer video del día de hoy. Ya está también en su pantalla. Todas las organizaciones requieren de perfiles de puesto. Son necesarios para llevar a cabo buenos procesos de contratación, para asegurar que cada colaborador conozca su función dentro de la compañía o para medir el desempeño de cada colaborador y alentar su desarrollo. Y aún así, son pocas las organizaciones que dedican suficiente tiempo, análisis y estrategia en la creación de estos. O con frecuencia, tan solo se utilizan perfiles de puesto genéricos que no toman en cuenta las necesidades y objetivos de la organización. Bienvenidos a su canal Aprendamos Psicología. En esta ocasión veremos de forma rápida y sencilla qué es perfil de puesto y cómo se realiza. ¿Listos? Aquí vamos. Los perfiles de puesto son descripciones concretas de las características, tareas y responsabilidades que tiene un puesto en la organización, así como las competencias y conocimientos que debe de tener la persona que lo ocupe. El perfil de puesto tiene como objetivo principal facilitar a cualquier persona, interna o externa, tener un panorama general de la función del puesto dentro de la organización. La función de un perfil de puesto es permitir a las organizaciones ordenar sus procesos de reclutamiento, operación, capacitación y planeación. Ahora, ¿cómo se realiza un perfil de puesto? Número 1. Descripción general del puesto. Lo primero que debemos definir en un perfil de puesto es un resumen corto y preciso del puesto y su razón de ser dentro de la organización. Esta sección debe de permitir a la persona que lea el perfil, ya sea un reclutador, candidato u otro colaborador, darse una idea rápida del rol que tendrá el puesto dentro de la organización. Algunos apartados importantes en esta sección son: objetivo del puesto, departamento al que pertenece, a qué puesto le reporta y qué puestos le reportan. Número 2. Formación del candidato. Es necesario saber qué perfil debe de tener la persona que lo ocupe. Debemos contar con lo siguiente: estudios, conocimientos técnicos, experiencia laboral, certificados, cursos, idiomas, entre otros. Dentro de lo posible, debemos de evitar ser demasiado simplistas en estos requerimientos y al mismo tiempo no ser en extremo detallistas. Recordemos que muchas cosas es posible aprenderlas ya en el trabajo,
3. Competencias personales y profesionales. Después de conocer qué conocimientos técnicos y experiencia debe de tener el colaborador, continúa el definir las competencias necesarias para que logre implementar estos conocimientos en su puesto y con su equipo de trabajo. Esto nos ayudará a poder seleccionar pruebas adecuadas a aplicar a los candidatos, así como generar planes de desarrollo a los candidatos seleccionados. Algunos ejemplos de estas competencias son comunicación, habilidad de delegación, enfoque a resultados, empatía, etc. 4. Indicadores de desempeño del puesto. Ahora sigue el definir cómo se medirá si el colaborador que ocupa el puesto está cumpliendo con sus expectativas. Para esto es necesario alinear los objetivos del puesto con los de la compañía y enlistar los resultados clave cuantificables sobre los cuales se medirá su desempeño. Para un puesto de ventas podría definirse en cantidad de citas, clientes cerrados, valor de venta, retención de clientes. Para un puesto de recursos humanos será bajar la rotación, aumentar la satisfacción laboral, disminuir los tiempos de contratación. Aquí lo que se busca es tener claro cómo se medirá si el colaborador está cumpliendo con lo que se espera del puesto. Rápidamente, aquí están los 3 errores al realizar perfiles de puesto. Primero, nunca actualizarlos. Las organizaciones son entes vivientes que están en constante cambio y los perfiles de puesto deben de ser actualizados conforme la situación interna y externa cambie. Segundo, no dar fácil acceso a toda la organización. No es suficiente que el Departamento de Recursos Humanos tenga acceso a los perfiles de puesto. Es necesario que toda la organización pueda tener acceso a su propio perfil y preferentemente a los de sus compañeros de trabajo. Esto ayuda a la comunicación efectiva de responsabilidades y evita desacuerdos entre los colaboradores. Tercero, darles demasiada importancia. Aunque los perfiles de puesto sí son importantes dentro de la organización, no se deben de tomar como la última palabra en las obligaciones de un empleado. En otras palabras, no debe de ser el perfil de puesto un sustento para que un colaborador se niegue a realizar ciertas labores que se le han solicitado, ni deben ser la Biblia sobre la que todo jefe evalúe a sus colaboradores. Si te parece útil la información, dale like y suscríbete al canal. También en la descripción te dejamos el enlace a nuestras redes sociales, donde subimos más contenido. Por el momento, esto ha sido. Empecemos con el debate de este video. A ver. ¿Qué hemos visto en este video? A ver, ¿alguien quiere hacer algún comentario? Hemos visto 3 elementos importantes en este video. Primero, que cuando mencionamos el tema del perfil del puesto laboral, no es más que la descripción detallada de las cosas que que se deben desarrollar en una posición laboral. Habíamos mencionado que cuando hablábamos de un puesto laboral, ese puesto laboral que yo necesito en una determinada organización, pero que ese puesto laboral tiene un número de posiciones. El especialista en recursos humanos, yo necesito en una oficina de recursos humanos 4 especialistas en recursos humanos. ¿Qué significa? 4 posiciones laborales de especialistas en recursos humanos. De la familia de puesto, especialista. Entonces, vamos a repetir la pregunta. Una cosa es familia de puesto, otra cosa son posiciones laborales y otra cosa es el puesto laboral. El puesto laboral, especialista en recursos humanos. Yo necesito 4, se llaman posiciones. ¿A qué familia pertenece? Especialista. Cuando hablamos de familia, la familia de especialistas, la familia de auxiliares, la familia de técnicos, la familia de expertos, la familia de asistentes administrativos, son familia de puestos. Al interior ya hay lo que se llama el puesto laboral. La familia del especialista, tengo el especialista en recursos humanos, ya como puesto laboral, el especialista en compensaciones, el especialista en contabilidad, el especialista en control previo, el especialista en tesorería, son puestos laborales. ¿Cuántos especialistas en tesorería necesito? 4. Son posiciones laborales. Entonces, familia, puestos y posiciones son 3 cosas diferentes, pero que se complementan en estas nomenclaturas que estamos mencionando, en estas definiciones operacionales. Uno de los elementos importantes como problemática que tenemos en los puestos laborales es que faltan datos, dice. Yo quiero formular un puesto laboral y no encuentro datos. Pregunto,
ese puesto laboral, lo he recabado los datos a través de una entrevista con los 5 puestos de mayor experiencia, he recabado con una entrevista al supervisor y el supervisor me ha validado esa información. A través de un focus group he entrevistado 5 especialistas que me den información. A través de un cuestionario sobre percepciones, he enviado a un conjunto de especialistas en conversaciones para que me den su percepción a través de un cuestionario. Hoy he realizado un examen de conocimientos previo a 5 especialistas en conversaciones para tener el nivel cognitivo que tienen. Hay un conjunto de, digamos, de técnicas e instrumentos que yo puedo utilizar, pero la pregunta es, uno de los problemas que tenemos en recursos humanos es que no recabamos los datos para tener una adecuada identificación de las funciones y competencias en ese puesto laboral. Segundo, no utilizamos adecuadamente la teoría científica. No hacemos ciencia o no utilizamos ciencia cuando hacemos un puesto laboral. La primera pregunta que me hago, ¿ese puesto laboral es importante? Entonces yo digo, ese puesto, ¿qué tanto contribuye a mi organización y a mi unidad orgánica? Y tengo que utilizar la ciencia. La ciencia, a través del método científico, para decir, ¿ese puesto laboral tiene algún producto en la organización importante? Y lo hago a través de la ciencia, haciendo un estudio sobre ello. He realizado un estudio sobre el tiempo de las 5 funciones que tiene ese puesto laboral, el más importante, la tercera. ¿Cuánto tiempo se dedica en hacer esa función? Estoy haciendo ciencia. La frecuencia en que realiza, la repetición que realiza, las dificultades que encuentra, el método que utiliza para cómo desarrollar esa función. Es usar ciencia. Pregunto, ¿se utiliza la ciencia cuando formulamos o cuando analizamos un puesto laboral? Lo validamos el puesto laboral con los supervisores, o sea, hacemos una validación a través de un pequeño muestreo en mi entidad para validar la información que me ha dado un grupo de expertos, porque no hacemos ciencia cuando formulamos un puesto laboral. Estos son los principales problemas que, de acuerdo al video, hemos identificado. Ahora, ¿cómo formular un puesto laboral? Primero, ordenar. Tenemos que, digamos, decir, ¿el puesto laboral para qué sirve? De acuerdo al video, sirve para ordenar mi proceso de capacitación, para ordenar mi proceso de selección, para ordenar mi proceso de planificación, para ordenar mi proceso de capacitación, para ordenar mi proceso de competición, porque el centro y el meollo es los perfiles de los puestos laborales. Para eso sirve ello, ¿no? Tercero, ¿qué voy a describir en mi puesto laboral? Primero, los datos generales. ¿Dónde está ubicado ese puesto laboral? ¿Qué competencia va a asumir ese puesto laboral? ¿Cuál es la función, la misión de ese puesto laboral? ¿Cuáles van a ser los niveles de coordinación interna y externa de ese puesto laboral? ¿A quién yo voy a informar hacia arriba como parte de mis niveles de autoridad? ¿A quién me va a informar hacia abajo como parte de los niveles de responsabilidad? ¿A qué unidad pertenece mi puesto laboral? ¿A qué órgano pertenece ese puesto laboral? Datos generales que tengo que recabarlo en ese respectivo puesto laboral. Segundo, la descripción de las funciones, actividades y tareas. Dependiendo del paradigma que estoy utilizando, yo necesito saber qué funciones va a cumplir ese determinado puesto laboral. La razón de ser de la organización de ese puesto laboral. La misión del puesto laboral también es otro elemento importante para darme cuenta qué posibles consecuencias o productos me va a traer consigo el hecho de que no lo haga o no desarrolle algunos o la función importante o la más importante de ese respectivo puesto laboral. Luego viene el tema de las funciones y las competencias. Yo empiezo con una lluvia de ideas a formular qué hago, qué se hace en ese puesto laboral. Identifico un conjunto de tareas. Esa tarea la voy agrupando en actividades. Esa actividad la voy agrupando en funciones. Pregunto a alumnos. La función que tiene que ver con aquellas que me designe el jefe inmediato, ¿es válido o no? Si vemos en los MOF, en los manuales de organización y funciones,
O en algunos términos de referencia que dicen aquel que designa el jefe inmediato al final. ¿Ese es válido o no? Aquí empezar un debate. A ver, Fernando, Edwin, ¿es válido que al final en los términos de referencia o en los MOF digan las demás funciones que designa el jefe inmediato? Seguramente que sí. Es válido, ¿por qué? Porque aquí yo voy a poder otorgar algunas funciones que no están en las funciones del trabajador, pero que yo les puedo asignar. Por ejemplo, soy especialista en recursos humanos y me han delegado, por ejemplo, como especialista, que participe en el equipo de integridad pública. No es parte de mis funciones, pero sí, dice la norma, que un representante de la Oficina de Recursos Humanos integre el Comité de Integridad Pública. Y me designan a ese puesto laboral, no están en mis funciones. Pero como dice, otras que designa el jefe inmediato, puedo hacer valer para que esas otras se identifiquen en mis funciones de mi puesto. Esos son, digamos, los elementos mucho más, los tipos de líderes flexibles en una oficina de recursos humanos. Pero ¿qué dicen los líderes normativos? Porque solamente lo que dice la norma dice, yo tengo que colocar todas las funciones que va a cumplir ese puesto laboral, incluyendo algunos elementos importantes como integridad u otro, que son afines a ello. De tal manera que no exista otras funciones del jefe inmediato que me asigne, porque todas tienen que estar. Todas se tienen que mapear, porque todas van a tener un tiempo, horas, hombres. Todas van a tener un método. Todas van a tener un elemento de racionalización que me permite ese elemento de racionalización tener una evaluación de la producción de servicios y además una evaluación de su rendimiento laboral. Si coloco otras, no voy a poder evaluar adecuadamente su rendimiento laboral. Entonces vienen los líderes normativos y conservadores para decir sí o no, si coloco, digamos, otras funciones que me deciden que me inmediato. Es polémica esa discusión, pero es parte, alumnos, de esa discusión que los pongo en el tapete, en el plano. Todo va a depender el tipo de liderazgos que tiene el jefe inmediato. Hay líderes normativos, hay líderes autocráticos, hay líderes democráticos, hay líderes colaborativos. Va a depender del tipo de liderazgo que asume el jefe inmediato para decir, y ser muy afinado en la norma, en el MOF, o dejar elementos abiertos en el MOF para que colocar algunas otras funciones que lo puede designar el jefe inmediato. Continuamos. Ahora vayamos al tema de la formación, de acuerdo al video. En el video se mencionaba que hay, digamos, dos. Por hablar de la formación hablamos que respecto de la función en ese puesto laboral, ¿qué tengo que sustentar como formación? Hablamos del título profesional. ¿Qué título voy a ostentar? Especialista en compensaciones. Y te voy a colocar algún título, ¿no? Licenciado en administración, licenciado en economía. Algún título tengo que ostentar para ese especialista en compensaciones. Y eso debidamente acreditado. ¿Cómo lo acredito en la licenciatura? El título profesional. Segundo, las capacitaciones. Y te lo tengo que acreditar con horas cronológicas, como habíamos mencionado, y el número de las cronológicas que tienen que colocarse en el perfil de puesto laboral. Las constancias de trabajo, no vuelvo a repetir nuevamente, sea indistintamente, digamos, en ese puesto laboral tengo que acreditarlas, sea la función específica o general, las tengo que acreditar como tal. Y por el tema de los idiomas, también las tengo que acreditar dependiendo de la naturaleza del tipo de puesto laboral. Las competencias, estamos hablando de las competencias personales, llamado también competencias socioemocionales,
llamado también competencias de relacionamiento, que tiene que ver con trabajo en equipo, comunicación asertiva, trabajo bajo presión, resolución de conflictos. Dependiendo alumnos de tipo y naturaleza del puesto laboral, yo voy a colocar algunas competencias socioemocionales o personales que tienen que ver con el puesto laboral. ¿Y por qué es importante ello? Porque a partir de ello, yo me estoy proyectando de que cuando se realice mi proceso de selección de personal, ya estoy proyectándome cómo va a ser mi evaluación curricular, porque estoy hablando de la formación, la capacitación, la experiencia, y estoy hablando de la evidencia, formación, título profesional, experiencia, constancia de trabajo, general y específica, estamos hablando, capacitaciones, certificaciones, ya estoy hablando de las evidencias como tal, porque a partir de esas evidencias yo cuantifico cuando realizo una evaluación curricular, que es el primer paso para la selección de personal. Segundo, además tengo que saber en términos cognitivos qué tipo de conocimientos. Certificaciones en gestión de la compensación, conocimientos básicos o intermedios o avanzados sobre la gestión de la compensación de acuerdo a las normas de servir. Y de acuerdo a esos requisitos de conocimientos que tienen que estar en mi puesto laboral, ¿para qué me va a servir ello? Porque cuando yo entre en la selección de personal, el examen de conocimientos justamente tiene que ir con los conocimientos que tú vas a colocar, o los conocimientos básicos, intermedios o avanzados, o altamente especializados, que tú lo coloques, eso va a entrar en un examen de conocimientos en la selección de personal. Por lo tanto, alumnos, de acuerdo a los elementos que tú coloques en el perfil de puesto, básicamente los requisitos, esos van a ser elementos importantes para la selección de personal. Otro elemento importante que tiene que ver con el perfil de puesto laboral es qué tanto ese puesto laboral va a ser un elemento motivador, porque yo los tengo que motivar. Entonces, ahí viene un elemento importante, es esas competencias, que esté bien claro las competencias socioemocionales, porque va a ser un elemento que motiva a aquel que se va seguramente en el proceso de selección, se va a presentar al reclutamiento, porque está tan motivador el puesto laboral que yo me voy a presentar, ¿no? Un elemento motivador, por ejemplo, trabajo bajo presión, no sé si es motivador para los trabajadores, o política de incentivos en ese puesto laboral, porque es parte de los elementos, o una política de crecimiento y desarrollo personal y profesional, que es parte de ese puesto laboral, y que seguramente motiva para luego en el proceso de reclutamiento hacia mucho más motivador esas acciones. Errores que no tenemos que cometer alumnos, igual que lo que mencionamos en el video, en un proceso de puesto laboral. Primer error. La primera pregunta que les hago a alumnos es, ¿los perfiles de puestos laborales se tienen que publicar y de acceso a todo el público, a todo el público en una plataforma? O sea, todos los puestos laborales tienen que ser accesibles al público. Es una primera pregunta que les hago, a ver. Todos los puestos laborales que tengo, o el manual de perfil de puesto, lo tengo que colocar en un lugar público, en el marco, por ejemplo, del portal de transparencia de acceso a la información pública, los tengo que publicar como tal. Hay que tener mucho cuidado con ello, porque sí, o sea, la respuesta es sí. Yo las tengo que publicar porque estoy obligado a publicarlos, pero también hay que tomar en consideración también qué tipo de puestos laborales voy a publicarlas. Porque no todos los puestos laborales tienen que publicarse, porque también tiene que ver con un elemento de sensibilidad respecto del tipo de puestos que yo tengo en mi entidad. Entonces, un error importante es que sí, hay que publicar los puestos laborales, pero también hay que tomar en consideración algunos puestos que son altamente sensibles. Por ejemplo, tenemos los puestos laborales vinculados a integridad pública, que seguramente es importante, pero es algún elemento altamente sensible como tal. Pero la respuesta es sí, hay que publicar todos los puestos laborales en el marco de la política de transparencia y acceso a la información pública. Otro punto importante es que nunca se actualizan los puestos laborales. Cada 5 años, dice la norma, que hay que actualizarse los puestos laborales. Y soy especialista en recursos humanos y ya tengo 6 años que no se actualiza. Pregunto, ¿es válido seguir utilizando? No, porque como mínimo cada 5 años se tienen que actualizar los puestos laborales que tiene mi respectiva entidad. Y por último,
darle demasiada importancia, o muy importante, a los puestos, al perfil del puesto laboral. Yo digo, tu jefe inmediato dice, en mi puesto laboral dice que soy especialista en recursos humanos y tengo que elaborar informes. Pero además, en ninguna parte de mi puesto laboral dice que yo tengo que elaborar informe de integridad. Recuerden, alumnos, que si bien es cierto, hay un puesto laboral y hay perfiles del puesto, que es cierto, si soy normativo, tengo que aplicarlo todas las funciones que dicen en mi puesto laboral. Pero por favor, no crearse que el puesto laboral es una Biblia. Es lo último. ¿Es un documento válido? Sí, pero no es un documento a rajatabla que hay que cumplirlo al 100%, porque hay que tomar elementos de flexibilidad y de interpretación respecto de lo que voy a desarrollar. Entonces, por lo tanto, para establecer mecanismos de sanción, de supervisión, elementos punitivos, de flexibilidad, hay que tomar en consideración que hay cierta flexibilidad en la interpretación de los perfiles de puestos y no tomarlo a rajatabla como un elemento último, que sea la última palabra en los puestos laborales. ¿Son importantes? Sí. Son importantes para la capacitación, para la ascensión, para el desempeño, para el rendimiento, para el bienestar, para la política de compensación, pero no es un elemento último, que al final va a decir la última palabra en términos de lo que yo desarrollo. Entonces siempre hay que actuar con determinada flexibilidad cuando tengamos alumnos los puestos laborales en identidad. Hasta aquí, ¿algún comentario? ¿Alguna pregunta, alumno Fernando? Edwin. ¿Está todo claro hasta el momento? Continuamos entonces. Puedes de compartir. Perfil del puesto laboral, determinación de los requisitos del punto. Primero, información altamente relevante de la contratación y la resignación. Podemos hacer un sistema objetivo de evaluación de desempeño, además que por el nivel de conocimiento requerido tenemos información para el sueldo y tenemos información para elaborar un programa preciso de capacitación. Entonces, digamos, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve, digamos, en términos precisos, el perfil de puesto laboral? Primero, cuando yo voy a realizar, alumnos, la selección de personal, ¿de dónde sale la evaluación curricular? Del perfil del puesto laboral. Salen de los requisitos para el puesto. ¿De dónde sale? ¿De dónde sale el examen de conocimientos? Sale de los conocimientos esenciales del perfil del puesto laboral. ¿De dónde sale la entrevista de personal? Sale justamente de los requisitos para el puesto y de las funciones para el puesto. ¿De dónde sale el examen psicotécnico? Sale de las habilidades psicoemocionales. ¿De dónde sale? Nada más, no. Evaluación curricular, el examen psicotécnico, la entrevista de personal, son elementos que salen justamente del perfil del puesto laboral. Otro elemento, ¿de dónde salen los temas de capacitación para mi plan de desarrollo de las personas? Salen justamente de las brechas identificadas en el perfil del puesto laboral, de lo que me identifica mi jefe inmediato. ¿De dónde salen las bandas salariales en la compensación básica? Salen de la complejidad y de las funciones de mi puesto laboral. ¿De dónde sale la política de rendimiento laboral y de las metas que voy a cumplir? De las metas de las funciones del puesto laboral. ¿De dónde sale la política de bienestar social para los trabajadores? Para tener una mejor motivación en los trabajadores. Sale del cumplimiento de las funciones en el puesto y los problemas de clima o cultura, que eso refleja un programa de bienestar social. Entonces, esas son las utilidades alumnos prácticas que tenemos para el perfil del puesto laboral.
Ahora hablemos del tema de las responsabilidades, que es un elemento importante para el perfil del puesto laboral. Primero, principales tareas relacionadas con el puesto, porque tengo que colocar las tareas y las funciones que voy a desarrollar en el determinado puesto laboral. El nombre del puesto. Quiero un poco acá detenerme en el nombre del puesto. ¿Por qué es importante, alumnos, el nombre del puesto? Yo digo, especialista en compensaciones. Ahora, hay un elemento importante. ¿Yo qué necesito en mi entidad? ¿Yo necesito a un especialista en compensaciones o yo necesito a un especialista en recursos humanos? Va a depender. Yo te necesito elementos altamente especializados en algunos procesos de recursos humanos. Yo también necesito un elemento integrador de recursos humanos. Dependiendo de la naturaleza del puesto laboral y de la complejidad en el puesto, yo puedo agrupar puestos laborales, ese reordenamiento que yo puedo hacer en mi respectiva entidad tipo B, para que ese reordenamiento implique también un nivel altamente especializado de capacitación en ese puesto laboral. Entonces, digamos, el especialista en cooperaciones yo lo necesito. Pero pregunto, ¿puedo juntar yo al especialista en asistencia y permanencia con el especialista en compensaciones? ¿Compensaciones puede absorber asistencia y permanencia de personal? No sé. Yo puedo acceder al especialista de clima laboral, al especialista de cultura, al especialista de comunicación interna, al especialista de salud y seguridad del trabajo, y unirlo a uno solo que se llame el especialista en relaciones humanas y laborales, en uno solo, que englobe todas esas cosas en uno solo. Seguramente que sí. El especialista en rendimiento laboral y el especialista en capacitación, yo lo puedo unir en uno que se llame el especialista en fortalecimiento y desarrollo de capacidades. No sé. El especialista en selección de personal y el especialista en organización de recursos humanos, yo lo puedo unir en uno que se llame el especialista en organización de recursos humanos. Entonces, la denominación del puesto laboral de alumnos implica también un elemento de reordenamiento en ese paradigma vinculado a competencias, en la que yo necesito desarrollar elementos mucho más de englobar competencias de lo que necesita mi puesto laboral y no, digamos, atomizar de muchos especialistas en una respectiva entidad u organización. Eso también va a depender de la naturaleza de la misión que cumple tu entidad y de la misión que cumple el puesto laboral. Número de personas a mi cargo. Pregunto a alumnos, cuanto más personas a mi cargo, ¿hay mayor nivel de responsabilidad? Cuanto mayor hacia arriba tengo que depender, ¿hay mayor nivel de autoridad? Si mi puesto laboral implica que yo rinda cuentas directamente al titular de la entidad, ¿mayor nivel de responsabilidad? Cuando implica que yo tengo más número de personas a mi cargo, ¿mayor nivel de responsabilidad? Son elementos a tomarse en consideración cuando yo analizo un puesto laboral. ¿Cuántas posiciones hay en el organigrama? En mi oficina. Tengo la oficina de la administración. ¿Cuántas posiciones hay? 15, 20, 30 posiciones. Disculpe, en mi puesto. Especialista en recursos humanos. ¿Cuántas posiciones hay? 5, 6, 7 que necesita la oficina de recursos humanos. Por ende, cuanto más posiciones hay en mi entidad, seguramente más importante. O cuanto menos posiciones hay menos. Ya, entonces también el número de posiciones también es otro elemento importante para analizar el respectivo puesto laboral. El objetivo de las metas. La misión de mi puesto laboral está vinculado al objetivo de las metas de mi organización. Otro elemento importante cuando yo quiero analizar el respectivo puesto laboral. ¿Cómo se va a evaluar el desempeño? Voy a repetir. Las metas cuantitativas establecidas en el plan operativo respecto de la función de mi puesto, yo lo establezco en el plan operativo. Elaborar informes en materia de recursos humanos. La primera pregunta que me hago es, ¿y cuántos informes? ¿Un informe por día? ¿3 informes por semana? ¿10 informes por mes? ¿20 informes por trimestre? Entonces, dependiendo la naturaleza de las funciones en mi puesto, establezco como unidad de medida informe. Y ese informe le establezco una meta.
una meta por día, una meta por semana, una meta por mes, una meta por trimestre, por semestre y por año, a partir de las funciones en mi puesto laboral. Por ende, cuando yo formulo las metas, las competencias o las funciones en el puesto laboral, como le comentaba, tiene que ir un verbo, un objeto, una cualidad y una condición, porque a partir de ese verbo y el objeto, yo puedo establecer una unidad de medida. Informes, supervisiones, asistencias técnicas, auditorías, capacitaciones, y a partir de ello yo le establezco una meta. Un informe, una capacitación, una asistencia técnica, una acción de control. Y esto lo establezco en la métrica por día, por mes, por semana y por trimestre. Dentro de los planes de sucesión de la empresa que proyectan, tendría el posible suplente del puesto. ¿Qué significa ello? Cuando yo establezco una línea de carrera en ese puesto laboral, el especialista en compensaciones, yo tengo que tener presente que cuando yo formule el puesto, yo tengo que tener quién es la sucesión en ese puesto laboral. Después del especialista en compensaciones, yo en la línea de carrera, ¿quién viene? El especialista en recursos humanos. En la línea de carrera, ¿quién viene? El director ejecutivo. Entonces, ahí viene una línea de carrera. Empiezo como auxiliar en recursos humanos, luego técnico en recursos humanos, luego analista en recursos humanos, luego experto en recursos humanos, luego especialista en recursos humanos y luego director ejecutivo. Alumnos, hay una línea de carrera. La definición de mi puesto laboral, cuando yo lo redacto, me tiene que dar la línea de carrera hacia arriba en esa sucesión de carrera respecto de la carrera que estoy en este momento. Entonces, a ver, por favor, un punto aparte. Cuando mencionamos el tema de sucesión de carrera y línea de carrera, hablamos de la progresión que yo tengo. Técnico administrativo nivel 1, técnico administrativo nivel 2, técnico administrativo nivel 3, y cada uno, ¿cómo lo diferenciamos? Por su título, por su capacitación. Cuando mayor la complejidad de mi puesto, mayor número de horas de capacitación. Auxiliar de capacitación, 1 hora de capacitación. Técnico en recursos humanos, 10 horas en capacitación. Experto en recursos humanos, 15 horas en capacitación. Especialista en recursos humanos, 20 horas de capacitación. Titular, director ejecutivo, 40 horas de capacitación. Cada vez cuando voy progresando en la carrera, voy a aumentar más las horas, voy a aumentar más los tiempos de experiencia específica y general, más los méritos y por lo tanto mayor el nivel de formación, conforme voy progresando en la línea de carrera. ¿Quién me lo determina? Justamente, alumnos, las funciones y los requisitos para el puesto, sean requisitos de formación, de experiencia, de capacitación y de méritos. Está claro aquí, alumnos, que la sucesión de carrera es otro elemento importante que necesito cuando yo formulo mi perfil del puesto laboral. ¿Algún comentario aquí? Continuamos entonces. Evaluación de los puestos. La evaluación del puesto es un procedimiento sistemático que determina el valor relativo de cada puesto laboral. Tiene en cuenta las responsabilidades, habilidades, esfuerzos y las condiciones de trabajo. ¿Puedo repetir, por favor? Tiene en cuenta cuando yo voy a hacer una evaluación del puesto laboral, 1, la responsabilidad. Mayor número de puestos que están a mi cargo, mayor nivel de responsabilidad. Más habilidades, trabajo en equipo, comunicación. Cuando mayor en mi puesto laboral, debería tener mayores habilidades en las habilidades socioemocionales como actitudes que tengo que desarrollar o llamado también competencias personales. Mayor esfuerzo intelectual, mayores condiciones de trabajo. Los objetivos de la evaluación de puestos, es decir, tiene que ver con el nivel de la compensación. Porque cuando mayor es la responsabilidad, mayor es la habilidad, mayor es el esfuerzo y mayor es la condición de trabajo, por ende, alumnos, cuando yo elabore mi estructura de costos en la compensación principal o remuneración, debe ser mayor. Por lo tanto, en la política de compensaciones, también, alumnos, el perfil de puesto laboral da un referente para establecer una adecuada política de compensaciones o una adecuada política de remuneración en mi respectiva entidad. Con este procedimiento se satisfacen diferentes tipos de requisitos: la necesidad legal, social y necesidad de eficiencia y productividad. ¿Por qué? ¿Por qué legal? Porque me van a aumentar el sueldo porque está vinculado al perfil de mi puesto laboral.
responsabilidad, habilidad, condiciones de trabajo y esfuerzo. Necesidad social, porque yo necesito para mejorar la entrega del bien y servicio hacia la sociedad. Si yo voy a entregar, soy especialista en compensaciones, tengo que tener oportunamente los 22 de cada mes, porque eso va a repercutir que los trabajadores se sientan motivados. Y también va a repercutir que si un trabajador se siente motivado, por ende, va a haber mejor calidez de atención cuando va a entregar un producto a la sociedad, a los pacientes, a la sociedad en general. Entonces, otro elemento importante es que tanto el producto que va a generar en la evaluación tiene que ver con una necesidad social, porque justamente voy a entregar un producto a la sociedad, a los pacientes, a las personas, respecto del cumplimiento de las funciones en el perfil de puesto laboral. Eficiencia, ¿por qué? Porque con las funciones en mi puesto, como decía Taylor, la división del trabajo que yo voy a dar a quien corresponda, las funciones en cada puesto laboral, hace que yo sea mucho más eficiente. No duplicidad de funciones, no polifuncionalidad de funciones, con funciones claras, con una adecuada división del trabajo que me permite ser mucho más eficiente. Como decía en ese momento Taylor y Fayol, la eficiencia y la eficacia administrativa fueron los pilares importantes de la administración científica en ese momento se dio. Por lo tanto, alumnos, incorporar la ciencia y los elementos de ciencia en el perfil de puesto laboral durante la evaluación y durante su elaboración y evaluación son elementos importantísimos e imprescindibles y lo utilizamos en la gestión de los recursos humanos. Y por último, la productividad, porque también además la función del puesto nos da las horas hombres por día, por mes, por año, por trimestre, respecto del cumplimiento en la meta cuantitativa y la unidad de medida para yo establecer una meta por día, por mes, por año, para, digamos, para que esté ligado esto a la productividad, a las horas hombres por día, y eso también tiene que repercutir con la eficiencia administrativa. Análisis del puesto. Cuando mencionamos el tema del análisis del puesto, hablamos de la aplicación y la utilización. Primero, fijar adecuadamente el programa de capacitación y desarrollo. Estructurar sistema de higiene y seguridad industrial. Realizar una adecuada planeación de recursos humanos y posible sistema de incentivos, ¿no? Como le contaba anteriormente, los programas de capacitación, los programas de incentivo, los programas de rendimiento, los programas de bienestar son una de las grandes ventajas que tenemos cuando adecuadamente diseñados los puestos laborales, cuando estén debidamente autorizados los puestos laborales, cuando es un elemento flexible los puestos laborales en una respectiva organización y que además va a permitir también el mecanismo de incentivos. Porque si yo cumplo adecuadamente las funciones en el puesto laboral, mi entidad me tiene que reconocer. Me tiene que aplicar políticas de incentivos, sean monetarios o no monetarios, en la respectiva entidad. Y nos permite tener una adecuada planeación de recursos humanos y una adecuada dotación de recursos humanos a partir de los perfiles de los puestos laborales. Por lo tanto, se tienen que establecer objetivos, presupuesto, ¿no? Porque cuando yo evalúo mi puesto, digo, ¿cuánto costará ese puesto laboral? ¿Cuál es el costeo del puesto laboral? Por eso tengo que tener una estructura de costos. ¿Qué entra en la estructura de costos? Uno, la responsabilidad. Dos, la autoridad. Tres, las condiciones de trabajo que se desarrolla. Cuarto, es un trabajo físico o mental. Quinto, el nivel de la organización, etcétera, 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 para yo ponerle un costo a ese determinado puesto laboral. Y por ende, sus diferentes posiciones que puede tener ese puesto laboral. Y determinar adecuadamente el método en el análisis. Con el que quiero hacer una validación, como voy a repetir, observación directa, la encuesta, la entrevista, focus groups o método Delphi, para recabar suficientes datos para hacer una adecuada validación del puesto laboral. Elementos para la validación. ¿Cómo yo voy a validar el respectivo puesto laboral? Primero,
tengo que hacer recopilación de información. Importante. El análisis y evaluación, la presentación del estudio y actualización. ¿Y quiénes son los, digamos, que van a hacer las validaciones? Tres factores importantes. Primero, el jefe inmediato. Tiene que hacer la validación de ese puesto laboral. Segundo, los supervisores de ese puesto laboral. Y tercero, el sindicato. La pregunta, alumnos, es: ¿por qué el sindicato o representante de los trabajadores también tiene que ver con la validación del puesto? ¿Por qué? Voy a repetir. El supervisor, el jefe inmediato, pero ¿por qué el sindicato? ¿Qué rol cumplen los sindicatos o representantes de los trabajadores cuando yo quiero hacer una validez de un puesto laboral? Esto va a permitir, digamos, tener digamos, mayores acercamientos y mayores alianzas con el sindicato, porque el sindicato es un conjunto de personas agremiados como tal, que tienen intereses. ¿Cuál es el interés del sindicato? Velar por los derechos de los trabajadores. Pregunto, alumnos, ¿los perfiles de los puestos laborales? Si mi jefe inmediato me entrega mi función, o sea, yo he ingresado a la entidad por concurso público, después de mi inducción, ¿qué tiene que ver? Mi jefe inmediato me asigna funciones en mi puesto laboral que voy a cumplir. Esa asignación de funciones, ¿de dónde sale? De mi puesto laboral. Lo primero que me tienen que entregar esa asignación para que, respecto de las responsabilidades que voy a asumir en ese puesto laboral y los mecanismos de control, de capacitación y de supervisión, al final hayan elementos de sanciones si no cumplo con esas funciones. Porque así como tengo el derecho a exigir mis funciones, también tengo el deber a cumplir con las funciones como tal. Y ese cumplimiento implica que si no lo cumplo, a pesar de tener una adecuada capacitación como tal, me someto a un proceso disciplinario como servidor público en una entidad pública. Entonces, por lo tanto, alumnos, el rol del sindicato es un elemento importante que vela por los derechos de los trabajadores, y ese velar por los derechos implica que haya bien claro las funciones por cada puesto laboral, porque le da una legitimidad social a este proceso. Así como los pacientes o los usuarios que acuden a los servicios, a los bienes y servicios que tiene el Estado, dan un elemento de legitimidad social, también el sindicato da la legitimidad social como tal en las relaciones que se están desarrollando. ¿Hasta aquí algún comentario, alumnos? Edwin, Fernando, ¿alguna pregunta quieren hacer al docente de lo que estamos abordando hasta el momento? Si no hay preguntas, continuamos entonces. Propósitos generales de la validación de los puestos. Primero, proporción de información sistematizada que determina cuánto es el valor relativo del puesto laboral cuando quiero hacer mi estructura de costos. Fijar las bases para el sueldo y salario. Pregunto, alumnos, cuando hemos aprendido cuestión de las compensaciones, ¿cuál es la diferencia entre un sueldo y un salario? ¿Habrá alguna diferencia? Yo tengo mi sueldo, yo tengo mi salario. A ver, cuando hablamos del sueldo, hablamos de la remuneración. Lo que nosotros llamamos la compensación básica. Ese es el sueldo, la compensación básica. Pero cuando hablamos de salario, tiene tres rubros importantes. La compensación básica, o llamada también remuneración, o llamada también remuneración principal, como lo dice Chavenato, más los incentivos. Estamos hablando de incentivos económicos, más los incentivos no económicos. Por ejemplo, te entregan un uniforme en tu entidad pública, es un incentivo. Te dan bono por movilidad, te dan bono por algún bono ABC. Todo el tema de los bonos, la movilidad, el uniforme son incentivos no económicos. A la movilidad sí son económicos porque te lo dan efectivo seguramente. Incentivos económicos. Y más los beneficios sociales. Beneficios sociales más los incentivos económicos, más los incentivos no económicos y más tu compensación principal, ese cuatro rubros, alumnos, se llama lo que nosotros llamamos el salario. Voy a repetir, todo ese salario, pero una partecita del salario se llama sueldo, o llamado también compensación principal. ¿Está claro para todos la diferencia entre sueldo y salario?
Está claro, ¿no? Ok. Establecer una estructura de salarios comprobables con las que existen en el mercado de trabajo, para yo establecer una estructura de costos, yo tengo que hacer un comparativo de que ese mismo puesto laboral en otra entidad pública, ¿cuánto está costando? Hacer por lo menos de 4 entidades públicas el comparativo para ver si que lo que estoy colocando como estructura de costos está apetecible en el mercado laboral. Y es comparable en el mercado laboral. Controlar adecuadamente el costo relativo de personal. Establecer bases para las negociaciones con el sindicato. Establecer adecuadas negociaciones colectivas con el sindicato, porque a partir de estas negociaciones se establecen importantes incentivos económicos y no económicos, porque es parte del pliego de reclamos que tiene todo sindicato de toda entidad, pero básicamente pública. Porque ustedes saben, algunos, que los sindicatos de las entidades públicas son los más complejos, son los más capacitados, que viven adecuadamente por sus derechos laborales y por ende, así como están capacitados y velan por derechos, exigen más opciones de beneficios y entran en un proceso de negociación con el respectivo, con el titular de la entidad. ¿Tiene segundos, por favor? ¿De acuerdo? Y además sirve la validación para establecer políticas de salarios. Ya no de sueldo, sino de salario, ¿no? Porque yo establezco, no solamente establezco la compensación básica, sino también establezco los incentivos monetarios y no monetarios en base a ese puesto laboral, ¿no? También nos permite reducir la insatisfacción, nos permite también reducir las quejas. Ustedes saben que, por ejemplo, en una entidad tenemos 3 grandes problemas. Tiempo de espera, largas horas que tenemos en la administración pública. Segundo, la celeridad en los procesos, la rapidez y la eficiencia de los procesos. Y tercero, tenemos la inadecuada racionalización de los recursos y desproporcionar los recursos que tenemos en el Estado. Por ende, el perfil de competencia, el perfil de puesto laboral de los alumnos, como ya no va a haber duplicidad de funciones, ya no va a haber burocracia, ya no va a haber mayor gasto en el Estado, porque cada quien le corresponde las funciones y va a haber una mejor eficiencia administrativa. Segundo, porque a través de ello, digamos, como va a haber una adecuada estructura de costos, digamos, va a haber gastos que van a ser sustentados legalmente, socialmente y metodológicamente y técnicamente con el perfil de puestos, digamos, yo voy a pagar, yo como responsable de remuneración voy a pagar acorde a lo que me dice el análisis y la validación de mi respectivo puesto laboral. Ayuda a disminuir las altas rotaciones que tenemos en la entidad. Una de las tantas causas que tenemos de las rotaciones en una entidad es los problemas de clima laboral. ¿Y cómo se generan los problemas de clima laboral? Porque tengo muchas funciones, tengo mucha polifuncionalidad, tengo mucho estrés laboral, porque no están bien definidas las funciones en el puesto laboral. Y eso genera altísimas rotaciones e insatisfacción laboral de los trabajadores. Cuando consistenciemos, verificar la frecuencia, la duración, los tiempos, cada cuánto tiempo se establece, las duplicidades, porque son parte de los elementos de la respectiva validación. Un plan bien desarrollado de evaluación de puestos tiene obvias ventajas para lograr una estructura importante respecto de los sueldos y salarios racionalmente en una entidad. Porque acá
digamos, legalmente, metodológicamente y técnicamente, voy a sustentar que hay un elemento de racionalidad científica cuando yo estructuro adecuadamente, toman en consideración lo que hemos mencionado, ¿no? Nuevamente, responsabilidad, gradualidad, autoridad, complejidad en las funciones, duplicidad en las funciones, número de personas a su cargo, porque va a depender de ello que yo tenga más o menos el monto en la estructura de costos respectiva, ¿no? También va a depender de la formación, de la capacitación, más horas de capacitación, va a depender también de la complejidad técnica del puesto laboral. La evaluación de puesto proporciona un medio importante para determinar las tarifas de cada puesto, que se den consistentemente con las tarifas para los puestos que son similares en otras entidades. Lo que yo, en la validación, lo que proponga la validación, sea la validación con supervisores, con el jefe inmediato, va a ser un elemento referencial para la que yo, lo que salga de ese puesto, yo lo voy a comparar con lo que se tiene en el mercado. Y a partir de la comparación, establezco una estructura de costos, un punto de equilibrio para establecer el monto del puesto laboral correspondiente. Bueno, alumnos, no sé si hay alguna pregunta, comentarios, sugerencias hasta aquí, en la que hemos hecho 3 elementos importantes el día de hoy en lo que corresponde a los puestos laborales. Primero, hemos contextualizado dónde están los puestos laborales y la importancia en todos los procesos de recursos humanos. Segundo, hemos definido el puesto laboral en una definición operacional y hemos mencionado cómo se estructura un puesto laboral, en términos estructurales y en términos metodológicos. Tercero, a partir de ello hemos mencionado cómo hacer un adecuado análisis de ese puesto laboral, en base a determinados criterios que me permitan que la política de incentivos, la política de sueldos y salarios, la política de capacitación, la política de bienestar y todos los elementos sean adecuadamente, y además la política de cómo establecer relaciones con el sindicato sean elementos importantes que a partir de la evaluación que haga el supervisor, jefe inmediato, yo establezco elementos importantes para tener una adecuada política que hay en mi respectiva entidad, en la que el sindicato haga suya esta propuesta, en la que la capacitación esté reflejado en el puesto laboral, en el que el rendimiento esté reflejado en el puesto laboral, que son elementos importantes que necesitamos cuando hacemos una adecuada validación del puesto laboral. Recordar, cada cierto tiempo hay que validar los puestos laborales. Hay que recordar que los puestos laborales tienen que estar publicados en un portal de transparencia, salvo excepciones. Hay que recordar que los puestos laborales tienen que estar debidamente elaborados, tomando en consideración fuentes de información primaria y secundaria, entrevistas, focus groups, observación directa, que nos permite, digamos, tener elementos de juicios para decir que cuando elaboro y cuando lo valide, sean elementos consistentes e importantísimos en un respectivo puesto laboral. Bueno, alumnos, no sé si hay alguna pregunta hasta aquí. Hemos terminado la clase del día de hoy. ¿Pregunta, comentarios? ¿Alguna pregunta que sea el docente hasta aquí? Entonces, como hemos dicho el puesto laboral, nos falta todavía una sesión más, que es la sesión que tiene que ver con la selección, el reclutamiento y selección de personal. Como hoy hemos dicho todo lo que tiene que ver con perfiles de puestos, la última sesión nos falta uno que tiene que ver con reclutamiento y selección de personal. Por favor, a revisar su material. Ya lo vamos a poner el día de mañana, todo el material puesto en la plataforma para que usted lo pueda revisar y tengan ya preguntas y comentarios al docente. No sé si es que no hay alguna pregunta. Hemos culminado la sesión del día de hoy y nos vemos en la próxima sesión a las 6:30 de la noche para tener esta última sesión. Muchísimas gracias y quedamos en una próxima sesión. Nos vemos. Muy buenas noches. Saludos.